Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más aquí a su canal, el canal del Comemente. Mi nombre es Gapex Gamora y el día de hoy tendremos un video dedicado al noveno arte, al mundo de los cómics. Los que llevan ya un tiempo siguiéndome en YouTube recordarán que este video ya lo subí alguna vez al canal. Hoy tendremos un top 5 de los Avengers, de los Vengadores, el grupo superheroico más fuerte de la Marvel Comics. ¿Por qué otra vez este video? Porque por cuestiones de copyright yo tuve que, para evitarme líos con YouTube, con la plataforma, pues eliminar el video. Así que, ya que me veo en la necesidad de volver a subirlo, ¿por qué no hacerlo en una versión 2.0, mejorada? En aquella ocasión hice un top 3. Bueno, hoy tendremos 5. Más y mejor. Así que, nada, ¡comenzamos! Los héroes más poderosos de la Tierra en Marvel Comics tienen una comiteca extensísima. Son años y años de publicación en un equipo superheroico que ha tenido en su fila enorme cantidad de personajes, no solo los de las películas, Capitán América, Iron Man, Hank Pym, Ant-Man, Black Widow, Hawkeye, bueno, etcétera, sino realmente una lista de membresías muy grande. Especialmente personajes de corte de poderes no mutantes, ¿vale? Que también es pues un factor muy importante dentro de la sociedad del planeta Tierra en el universo Marvel, aunque alguna excepción muy importante han tenido entre sus filas. Hay un cómic que no solo es escrito por un guionista que le sienta perfecto al género superheroico. Yo siempre hago con este escritor, me refiero a Kurt Busiek, un paralelismo con lo que es Mark Waid en DC. Es un autor que se ve que realmente es un apasionado del género superheroico, pero que tiene un enfoque muy respetuoso de lo que son las bases más clásicas del género. Este cómic, escrito por Busiek, tiene el encanto de que está dibujado por su compañero y casi Dream Team, que es George Pérez, que al igual que él es muy clásico, obviamente no escribiendo sino en su dibujo, pero que tiene la particularidad que logra recargar mucho sus dibujos. En cada una de sus viñetas, en cada una de sus páginas se pueden ver decenas de personajes y eso permite que el escritor pueda, digamos, echar mano de hacer homenaje a cantidad de personajes de Marvel Comics. Todo esto fusionado en un cómic maravilloso que aparte tiene de protagonista uno de los 3 villanos, en mi opinión, más importante del super equipo. Estoy hablando de Ultron Unlimited, un troll sin límites, escrito por Kurt Busiek y dibujado por George Pérez. Ya digo, un tándem creativo que junto se vuelve un Dream Team. Tienen muchas cosas en común. A mí Kurt Busiek me gusta bastante, de por sí considero que ha escrito varios de los cómics más importantes del género dentro de Marvel. Por ejemplo, Marvels es escrito por él. Inclusive por fuera de Marvel hay una oda al género llamada Astro City, que también es firmada por el autor. Tuvieron un periodo, una etapa en el título de los Avengers, de los Vengadores, y en mi opinión es uno de los 5 cómics más importantes de los personajes. ¿Por qué? Porque no solo el protagonista es el archienemigo de siempre, Ultron. Podría ser, no sé, Kang el Conquistador o Thanos. Es de esos villanos que son recurrentes constantemente en la historia de los Vengadores. Sino que la historia es divertida, es clásica de sabor. Tiene ese sabor, ese tufo a cómic de la era de plata, muy añejo, cosa que refuerza el dibujo de Pérez, pero manteniendo una frescura moderna. Ese es el encanto de Kurt Busiek. Y en mi opinión, en el título Avengers, específicamente en esta saga, Ultron Unlimited consigue una obra maestra para el equipo de los Vengadores. Number 5. ¿Qué significa Ultron para los Avengers? La respuesta perfecta la encontrarán en los 12 magistrales cómics que componen Ultron Ilimitado. Kurt Busiek
guionista estelar a la hora de escribir sobre equipos superheroicos, sus dinámicas y formas de interactuar, se une a su alma simbiótica creativa George Pérez para crear un himno a los Avengers. La etapa de ambos autores en la cabecera de los Vengadores tuvo su cereza con los números 19 al 22 del volumen 3 de la serie, conocidos en conjunto como Ultron Unlimited. Desde el primer arco de Busiek y Pérez en Avengers, en el cual la amenaza fue Morgana Le Fay, el guionista nacido en Boston mostró un profundo conocimiento de la historia editorial del equipo heroico de Marvel Comics. Progresivamente aprovechó el talento de su socio al dibujar cantidad enorme de personajes y detalles en sus viñetas para explotar la siempre mutable alineación del grupo de los Avengers e ir subiendo los decibeles de acción e intriga para que explotaran con nombre propio: Ultron. La elección del villano era hasta obvia: el enemigo íntimo, el Adán cibernético del Frankenstein Pym, la fórmula de amor y odio que afecta a toda la familia. Un amor perturbado que logra manipular al hombre hormiga para que Ultron cree una colmena de copias de sí mismo, logrando un letal ejército robótico. Ultron Unlimited son 12 números imprescindibles para los amantes de los Avengers, pero yo iría más allá. Son lectura obligada para los fans del cómic de superhéroes. Los nombres son contundentes: Kurt Busiek, escritor tras Marvels y Astro City; George Pérez, dibujante de las Crisis en las Tierras Infinitas. ¿Es necesario mayores pergaminos? El resultado: joya del género. El puesto número 4 de este conteo regresivo hacia el mejor cómic de los Avengers era el tercer puesto en aquel video que les comentaba ahora en la presentación del video. Han cambiado un poco las posiciones con respecto a ese capítulo porque en aquella ocasión me dejé por fuera del listado un cómic muy importante de los Vengadores. Bueno, ya explicaré cuál cuando llegue el momento, por algunas razones que en ese momento consideré válidas, pero al replantearme, pues me parecieron un poco injustos. Así que pasa del tercero al cuarto puesto, pero no le quita a The Ultimates ser uno de los mejores cómics que yo he leído jamás del género superheroico. Específicamente porque es la contracara, es la otra cara de la moneda de justamente Ultron Unlimited. Ultimates es un universo de bolsillo, es reimaginar, es hacer un reboot, como se dice en el mundo de los videojuegos, de estos personajes y llevarlos a la madurez, llevarlos al público más adulto posible. Cambiaron todas las reglas del juego y lo único que dejaron fue la base de los personajes. En un cómic que es tan absolutamente cinematográfico que inspira o da la chispa que prende lo que vendría a ser después de Ultimates en el cine, bueno, Ultimate no, Los Vengadores en el cine y todo el universo cinematográfico de Marvel y Marvel Studios alrededor de ellos. Mucho del casting actual de la película, como Robert Downey Jr., bueno, algunos se quedaron por fuera, como Brad Pitt, que era el elegido para Thor, fueron planificados y planteados a la hora de dibujar este cómic. Samuel L. Jackson como Nick Fury. Entonces, claro, cuando uno lee este cómic después de haber visto aquella película, se da cuenta lo increíblemente influyente que es. Pero no lo cojo por influyente, lo cojo porque es brutal. O sea, es visceral, es un gran cómic, lleno de acción, lleno de violencia, un planteamiento súper maduro. Por ejemplo, Han Ping, el hombre hormiga, tiene problemas domésticos, de violencia doméstica con Will, y eso hace a este cómic genial. Ver cómo un cómic mainstream de superhéroes, cambiando algunas cosas y dándole un tinte más serio, puede llegar a ser un gran cómic de acción para adultos. Así que el cuarto puesto, antes de llegar al top 3, a la creme de los Avengers, es The Ultimates.
Antes de pasar a la parte más jugosa de este video, decir que The Ultimates, el que recomiendo es el volumen 1, tuvo un segundo volumen con el mismo equipo creativo, después vino un tercer volumen que realmente a mí personalmente me desilusionó mucho, me sentía leyendo la Image de los 90, lleno de esteroides, estereotipado, bueno, todo lo opuesto a ese casi revolucionario reinterpretar de los Avengers de los dos primeros volúmenes. Pero bueno, Mark Millar en eso es muy bueno y el equipo creativo que vino después pues no estuvo a la altura. Justamente el tema cinematográfico tiene que ver con este tercer puesto, mi tercera recomendación. Pronto habrá una serie de películas, digamos todo el universo Marvel Studios se moverá de cara a un evento galáctico llamado El Guantelete del Infinito. Eso también es una saga original del cómic y en mi opinión el tercer mejor cómic que se ha hecho sobre los Avengers. Bueno, lo voy a sacar aquí de la biblioteca. El Guantelete del Infinito. Bueno, este específicamente no es el Guantelete del Infinito solamente, es un Marvel Omnibus Sagas. Dentro de este tomo podemos encontrar reales maravillas de la historia de Marvel. Por ejemplo, la llegada de Galactus, famosos números de Fantastic Four, la muerte de Gwen Stacy, Spider-Man del 121 al 122, un momento histórico y que aparte influenció uno de mis cómics favoritos de la Marvel, que ya reseñé aquí en el canal, Spider-Man Blue, el demonio en la botella de Iron Man del 120 al 128, aquellos cómics en que se trata más a profundidad del alcoholismo de Tony, Días del futuro pasado de Uncanny X-Men, ya que estamos hablando de cómics que inspiran la gran pantalla, y finalmente El Guantelete del Infinito, los 6 números que componen esta maravillosa saga cósmica, donde los grandes protagonistas no son los Avengers, es Thanos, el villano. Vale que Thanos nace como un clon de Darkseid, pero es un villano que en mi opinión a nivel de construcción, de cómo está construido y de su psiquis, es mucho más interesante que el de la DC. Los Avengers, Thanos, una saga súper grande a nivel, digamos, de ambición, todo en pro de proteger al universo de aquellas inquietudes que atormentan la mente de Thanos y su obsesión con la muerte. En mi opinión, el tercer mejor cómic que se ha hecho jamás de los Avengers y la mejor saga cósmica espacial donde los Vengadores han sido protagonistas de la acción es El Guantelete del Infinito. El Guantelete del Infinito es la saga cósmica por excelencia dentro de la Marvel Comics. Un cómic muy especial donde Thanos de Titán de la luna de Saturno, el villano, será el gran protagonista y eje de todo el desarrollo argumental. Jim Starlin y Joel Pérez consiguieron con el Guantelete del Infinito romper moldes en este tipo de aventuras. Giraron 180 grados el arquetipo e hicieron a Thanos el centro del conflicto cósmico, donde todos los demás personajes son solo actores de reparto de esta tragedia griega. Y eso es exactamente el Guantelete del Infinito. Thanos es nativo de Titán. Allí nació como un niño deforme, una condena dentro de una sociedad obsesionada con la perfección. Sin duda, clara referencia a Esparta, lo que lo terminó llevando a un cruel exilio donde Thanos, el máximo villano del universo Marvel, forja su carácter autodestructivo y obsesionado con la muerte. Con estos elementos, Starlin juega para dar punto de partida al Guantelete del Infinito, una historia que llevará a Thanos a reunir las gemas del infinito, unas joyas con la capacidad de borrar toda la vida del universo. Es justamente en este concepto tópico y trillado donde brilla el Guantelete, pues el villano protagonista, obsesionado con enamorar a la muerte que lo perturba, decide como tributo destruir de un solo soplido la mitad de los seres vivos del cosmos, para nivelar la ecuación de vida y muerte. Un acto despreciable que va mucho más allá de la megalomanía rampante y repetida hasta la saciedad en extremo a lo largo del cómic de superhéroes. Pues Thanos solo busca una felicidad que le ha sido esquiva, jamás ha experimentado tal sensación, una lucha consigo mismo que lleva a poner en riesgo la existencia misma de todo, en medio de una danza con la muerte que no es más que una catarsis de un ser atormentado. El Guantelete del Infinito
es más que una aventura de acción repleta de luchas titánicas, protagonizadas por la crema innata de los personajes de la Marvel Comics. Es también un vistazo a lo profundo de la psiquis de un villano genialmente bien construido, y sin dudas, uno de los momentos cumbres en la rica historia editorial de la Marvel Comics. Ya estamos súper cerca del final de este conteo y el puesto número 2 pertenece al que fue el top 1 de la versión anterior de este video. En aquella ocasión yo dije que Avengers Forever era el mejor cómic que yo podía recomendarles sobre los Avengers. Aquí repite Kurt Busiek. Y bueno, los puntos fuertes de la obra son los mismos. Aquel tratamiento clásico pero a la vez moderno, casi nostálgico y de, ¿cómo decirlo?, de rendirle tributo a la historia de los Avengers, pero ahora llevado a mucho más. Y el dibujante, Carlos Pacheco, que personalmente me gusta más que George Pérez, aunque se complementa mejor con Busiek, una cosa un poco curiosa. El villano en esta ocasión es Kang el Conquistador, que es mi antagonista favorito de los Vengadores. Ya lo decía, para mí uno de los tres más importantes junto a Thanos y a Ultron. Así que los tenemos a los tres protagonizando, bueno, siendo antagonistas de los héroes en cada una de las selecciones de este video. ¿Qué hace tan bueno Avengers Forever? Es una maxiserie de 12 números donde Kang, que es un viajero en el tiempo, de por sí, bueno, el personaje en sí tiene alter egos por cuestiones de paradojas temporales, será una vez más, como en el Guantelete del Infinito con Thanos, el gran protagonista. Será héroe y villano al mismo tiempo. Y veremos la aparición de Avengers de todos los tiempos, de todas las eras del título, de todas las realidades del título. Un cómic macro, inmenso, y que es todo un homenaje, ya dije, no solo a los personajes, al recorrido editorial de los personajes. Así que el cómic definitivo, en mi opinión, para conocer de forma rápida todas las historias de los Avengers, es esta maravilla llamada Avengers Forever. Kurt Busiek es casi una enciclopedia viviente cuando del género de superhéroes dentro del cómic se habla. Escritor talentoso para entrelazar relaciones de personajes de ficción, Busiek es llamado por Marvel cuando la editorial busca publicar un título serio, pero en esencia evocadoramente superheroico. Avengers Forever es una carta de amor al género del equipo compuesto por superhéroes, una declaración sincera hacia los Vengadores, un cómic que recorre de forma nostálgica décadas de aventuras y desventuras de los héroes más poderosos de la Tierra en el universo Marvel Comics. Avengers Forever juega con las bases que definen a Kang el Conquistador como villano, un personaje hasta ese momento más complejo por su irregular historia que por su construcción como tal. El éxito de Busiek, en compañía de los lápices del español Carlos Pacheco, fue invertir la balanza y conseguir definir coherentemente a uno de los villanos máximos de los Vengadores, Kang el Conquistador. Avengers Forever no es más que una narración de herencia homérica en la cual Avengers de distintas épocas y realidades se unen para salvar el planeta Tierra, escrita con conocimiento profundo del género y de los personajes que protagonizan esta serie de 12 números. Busiek y Pacheco lograron un título imprescindible cuando de definir a los Avengers se trata. Hemos llegado al clímax, a la conclusión de este conteo regresivo de cara al mejor cómic de los Avengers. Y lo decía al principio del capítulo, este listado con respecto a aquel top 3 que hice hace un par de meses varió, no solo porque son 5 y no 3, sino porque el primer puesto ya no es el que fue en aquella ocasión. Yo me dejé por fuera de ese top este cómic porque, y lo explicaba en ese video, realmente no es un evento de los Avengers como tal, es un evento de todo el universo Marvel, o por lo menos de la parte terrestre del universo Marvel, y se involucra, aunque el eje de la trama gira en torno a dos protagonistas que son miembros de los Avengers, pues termina involucrado
todo el mundo heroico y villano y bueno, Raimundo y todo el mundo que está en la Tierra. En un mundo que siempre ha sido geopolíticamente muy convulso, mucho más que el de DC, por ejemplo, que tiene un aire más mitológico. Ese es el encanto de la Marvel. A mí personalmente me gusta más DC, pero bueno, ese es el factor diferenciador. Ya alguna vez haré un video, siempre lo he pensado, de Marvel versus DC, no tanto para buscar un campeón ni nada por el estilo, eso es una pelotudez, porque eso es subjetivo, es cuestión de gustos, más que todo para ver dónde se diferencian, ¿no? Y cuáles son sus puntos fuertes. Lo dije también en el top 5 en este mismo canal que hice sobre los mejores cómics de Marvel de todos los tiempos, que quizás no es el mejor escrito ni el mejor dibujado, pero que en conjunto sí es Marvel en el estado más puro y aparte con unas cuotas de calidad muy altas. ¿Qué es la Civil War? Su nombre lo dice, una guerra civil entre los héroes. Dos bandos, uno representado por el Capitán América y el otro por Tony Stark, por Iron Man. Dos puntas del espectro que ambas, si uno lo mira de forma objetiva, tienen cierto factor de razón. Ya cada lector se posicionará, depende el bando que más lo identifique. En mi caso, por si quieren preguntar, yo estoy más del lado de Iron Man. Interesantísimo. Toda la trama gira alrededor de que Tony, bueno, y un grupo de aliados a él se dan cuenta, bajo su forma de ver y óptica del mundo Marvel, que hay que hacer una especie de registro superheroico, que el Estado, en pro de controlar, a raíz de una serie de eventos que no voy a spoilear, tener un control de los metahumanos, por llamarlo de alguna manera, pues debe tener control de quienes están detrás de las máscaras. Digamos, es una forma de saber quién está detrás del héroe, ¿no? De que no puedan tomar la justicia por sus propias manos, que pues de base es ilegal para un ciudadano del común que no tiene poderes. Capitán América pues está del otro lado y está en contra de esto porque lo ve un poco fascista. Y chocan, colisionan dos héroes que de por sí siempre han sido grandes amigos, pero que en el fondo han tenido una chispa de conflicto por sus formas diferentes de ver el mundo. Tony, porque bueno, es más que lógico que sea diferente a Capitán América, porque el Capitán América es un héroe de otro tiempo, sacado de contexto en una época moderna, es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto colisionando a ambos frentes, porque todo tipo de personajes se ponen de uno u otro al lado de las facciones, en, su nombre lo dice, una guerra civil que retrata de forma maravillosa lo que es el universo Marvel a nivel de convulsión interna. Es brillante la Civil War. A mí personalmente me encanta. Y ojo, la película que se viene no tiene nada que ver con esto que vamos a leer. Pero nada. Así que les recomiendo que si les gusta Marvel Comic, asumo que si les gusta ya leyeron la Civil War, pero en caso de que no, o que vean este video por casualidades de la vida, porque les llama la atención conocer un poco más de los personajes, se compren ya, mañana, salgan de este. Es más, pausan acá y salen a comprar La Guerra Civil, Civil War. Y este es el número 1. Civil War es el magno evento tipo crossover que en julio del 2006 conmovió y sacudió el universo imaginario de la Marvel Comics. Escrito por Mark Millar, Civil War se erige como la historia que mejor logra transmitir el espíritu convulsionado y aventurero de la editorial norteamericana Marvel Comics. Marvel se ha desmarcado siempre por presentar héroes y villanos más allá del código moral blanco o negro, un panteón de personajes llenos de grises en su psiquis y conducta, lo que da de resultado no solo títulos imprescindibles para el género superheroico, sino un construir de mundo ficticio mucho más convulsionado de lo común en títulos similares. Si por algo se diferencian las dos grandes del cómic en Estados Unidos, Marvel y DC, es precisamente por la esencia intrínseca de sus mundos, magistralmente plasmado en JLA vs Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Pues mientras en DC los héroes son dioses que caminan entre humanos, siendo exactamente esto su odiseico encanto, en la Casa de las Ideas la situación geopolítica y social es mucho más volátil y con tendencia a la entropía. Un mundo xenofóbico debido a la aparición de una vertiente evolutiva de la raza humana, los mutantes, con algunos héroes pro status quo
y otros más bien laxos de ética. Una editorial con monstruos esmeralda de conducta autodestructiva y al mismo tiempo redentora, pero representada por un héroe estado salido de otra época, atado por un código de ética quizás inútil en tan peligrosa realidad. Todo este explosivo cóctel se conjugó a forma de clímax de décadas de publicación editorial en Civil War. La guerra civil de la Marvel relata cómo el gobierno de los Estados Unidos de América decide implementar el Acta de Registro Superhumano, básicamente una ley que prohíbe las identidades secretas y el operar de forma clandestina a los vigilantes metahumanos. A partir de ese momento, los héroes deben censarse y ser de una u otra forma monitoreados por el Estado, dando la oportunidad al público elector que sepa quién está detrás del antifaz que les protege. S.H.I.E.L.D. toma la decisión de encargar al Capitán América ser el líder de este nuevo y fascista método de control social y político. Pero, ¡oh sorpresa!, pues el hombre emblema del sueño americano se manifiesta contrario al acta. En su lugar, la batuta la tomarán Iron Man, Reed Richards y Henry Pym, los que ven absolutamente necesario una regulación de la población superheroica y metahumana dentro de un marco legal para evitar un mal mayor a futuro, y sobre todo que la opinión pública pierda respeto por sus héroes al ser contaminados por el miedo. Mark Millar armó perfectamente este ajedrez de guerra. Dos bandos diametralmente opuestos, encarnados en el Capitán América y Iron Man. Viejos amigos ahora en diferentes lados de la línea de lucha. La pregunta, amigo lector, es: ¿de qué lado estás? Queridos espectadores, hemos llegado al final de este recorrido por 5 obras magníficas protagonizadas por los Avengers, por los héroes más poderosos de la Tierra. Si tienen algún título que a mí se me haya quedado en el tintero, que ustedes consideren que pues merece estar en este podio, allí abajo la caja de comentarios de YouTube, o las otras formas de feedback que tienen conmigo, Twitter y Facebook. Recordando que obviamente estas listas, estos conteos, siempre son un ejercicio divertido, no debe ser nada más que está totalmente viciado por ser subjetivo. Ustedes pueden considerar que son las mismas o pueden considerar que son otras. Y posiblemente si tienen recorrido leyendo cómics, tienen juicio crítico, pues cualquier obra que propongan va a ser válida, como lo son las mías. No es más, nos vemos dentro de 8 días, bueno, si todo sale bien, porque últimamente anda muy regular en el canal, y más que se meto en fiestas navideñas, con un video, pero ya dedicado al mundo del videojuego, mi otra pasión. Y más arriba, el especial navideño que hacemos desde que este canal existe. Gracias totales y ¡chao!